escucha. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo dice que dijo? ¡Santo Dios! Dulces, chicles, chocolates, jalapeñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, con y sin bigotes, tiras cómicas e historietas. No puedo creerlo. Con el mero metiche de Morelos, Eduardo Soto Monero Bullanguer. La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que pensamos igual, colega. Todo solo por aquí, por México es... Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, le da la más cordial bienvenida a esta su feria. A continuación tendremos la conferencia El Huancayo y la recuperación de la memoria histórica de la historieta mexicana, en la que participan Rubén Eduardo Soto Díaz, con Alberto Maldonado Herrera y Néstor Vargas Cantor. Un aplauso. Hola, buen día. Soy Camilo Solís. Voy a presentar rápidamente a los compañeros, un poquito más. Tenemos aquí pues, al fondo a Néstor Vargas, que todavía el año pasado ya cumple 40 años como dibujante a nivel nacional e internacional. Ha trabajado aquí en México, para Canadá, Estados Unidos. Entonces, el año pasado en el Museo de la Ciudad de Mérida se le hizo un pequeño homenaje por parte de la Feria de la Ilustración y la Historieta, en cual yo estoy, y que también pues hicimos la gestión para poder estar hoy con ustedes. Y también aquí en medio tenemos a Alberto Maldonado. Él es un importante dibujante de lo que es la época de los 70s, 80s, 90s de la historieta mexicana, muy reconocido por su trabajo en el Pantera, e incluso ganó un Tlacuilo, si no me equivoco. ¿En qué año? ¿En qué año? En 75. En el 75 él es uno de los mexicanos dibujantes y que ganó un premio. Tlacuilo fue en el 72, en 1972. No, fueron 2 Tlacuilos. ¿Dos ganó? Bueno, él es uno de los pocos mexicanos que cuentan con el Tlacuilo, un reconocimiento a su trabajo en la narrativa gráfica. Y también está con nosotros Rubén Eduardo Soto Díaz, que él viene desde Morelos. La importancia del compañero Rubén Eduardo Soto es que, pues, además de ser un caricaturista que viene trabajando desde el 75, me estaba platicando ayer, pues ha sido un ferviente pues luchador porque se reconozca la historieta como pues un patrimonio nacional, que no sea nada más pues algo que se perdió en los 90, cuando se cayó la industria de la historieta mexicana, sino que él ha estado buscando, y también por su cuenta le ha dado muchísimos reconocimientos a todos los artistas gráficos, a todos los dibujantes como Néstor, como Alberto, que trabajaron en el caso de ellos desde los 70 hasta los 90 en la industria, y también a los dibujantes de historieta en México que trabajaron desde los 30 hasta los 50. De estos libros que están aquí es prueba de ello. Y aparte, en el año 2000 funda el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco, donde también cuenta ahí con un acervo de miles de archivos, de historietas, de originales, de pues dibujantes mexicanos que pues ya muchos pasaron a mejor vida, pero su obra, personas como Ben Soto las conservan, las resguardan en los museos, y también nos dan a conocer quiénes eran esos dibujantes, qué obras hicieron, qué tipos de historietas hubieron desde los 30 en el país. O sea, ha hecho un gran trabajo documental, el cual pues ciertamente en nuestro país no se reconoce. Realmente solo lo reconocemos entre las personas que sabemos lo que significa el arte gráfico mexicano impreso en la historieta, en la narrativa gráfica. Pero pues estamos buscando, él les va a contar también su aventura, ¿no? Estamos buscando y generando que esto se dé a conocer, se reconozca, se fomente, se conserve y se le dé sus respectivos reconocimientos a todos los dibujantes de la historieta mexicana. Entonces, pues para que no digan que yo soy el que eché el discurso, que siga
Rubén nos cuente toda su odisea que ha hecho por la historieta y los dibujantes mexicanos. Aplauso. Bueno, pues muy buenas tardes, ¿verdad? Ya serían tardes. Encantado de estar aquí en Mérida, por gestiones del responsable de la Feria de la Ilustración y la Historieta, el gran amigo, mi tocayo Rubén Camilo Solís. Le agradezco que haya hecho esta gestión ante la universidad y esta Feria de la Lectura. Es muy importante este esfuerzo que se hace para generar nuevos lectores, ¿verdad? Porque pues eso es lo más importante, generar nuevas generaciones de lectores. Y en ese particular caso, resulta que después, por ejemplo, después del conflicto armado en México, se acordarán de un secretario de Educación Pública que se llamó don José Vasconcelos. Él estaba muy preocupado por generar un México después de la Revolución, recuperar un México donde se pudiera terminar con el analfabetismo. Entonces empezaron a republicar los clásicos griegos y grandes cosas, y se abrieron bibliotecas y un montón de cosas, pero como que no despegaba el interés por la lectura. Había mucha inversión, mucho movimiento, y lo que vino a despertar un interés por la lectura, unas ganas de leer, pero así muy desde adentro, fue la aparición de las historietas mexicanas. Resulta que hemos tenido oportunidad de hablar con gentes de edad que les tocó leer historietas de los 40, 50, donde dicen que ellos de niños querían aprender a leer porque veían que los niños grandes estaban interesadísimos en la lectura, y eran las lecturas de las historietas. Entonces nosotros creemos que este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional por generar un movimiento de nuevos lectores tiene que incluir necesariamente la recuperación de nuestras técnicas de la historieta mexicana. Y nuestras técnicas son una manera especial de contar las cosas con dibujos. Entonces, nosotros, yo en lo particular, mi fuerte es la caricatura política. Yo me inicié como caricaturista político desde 1975, bien me recordaba Camilo. Y es muy difícil, ustedes saben, sobre todo en otros tiempos, la represión, le cerraban a uno los espacios en los periódicos, le cambiaban los textos a las caricaturas que hacía uno. El caso es que yo decidí hacer mi propia publicación, que era El Metiche, se llamaba El Metiche, se llama porque todavía sigue El Metiche, y ahí yo ya podía hacer lo que quiera, nada más que si tiene que mantenerse, entonces también tuve que buscar patrocinadores, amigos, y tiene que difundirse, entonces tiene que convertirse en todólogo, porque no nada más es cosa de sentarse a dibujar, porque pues hay que patrocinarla, difundirlo y que sigan saliendo más. Entonces entré a todo este mundo de la autogestión editorial. Cuando nosotros dentro de esta revista El Metiche cumplimos 6 años, dijimos, bueno, pues vamos a hacer un evento para que vaya la gente y sea bonito esto. Entonces invitamos a 2 que todavía vivían, a 2 de los más grandes historietistas, a Sixto Valencia y Ángel Mora, ustedes los recordarán, y fueron y nos donaron muchos dibujos originales y publicaciones, y además dentro de ese homenaje otras personas de ahí de la ciudad de Cuautla me fueron a ver y dijeron, ¿sabe usted? Mi papá hacía historietas como esas y yo tengo ejemplares y tengo dibujos y me gustaría que le hicieran un homenaje a mi papá. Ah, ¿cómo no? Adelante. Y llegó otro igual. Entonces resulta que en la ciudad de Cuautla había sido también cuna de historietistas que habían estado en el medio, como Ramiro Sitle, no sé si también lo oíste, Daniel López, varios.
Y bueno, pues entonces ahí el homenaje para esos dos historietistas se amplió, se hizo más grande. Y además llegaron hasta de México porque se enteraron y dijeron, no, pues hay que ir a Cuautla. Cuautla está a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Cuautla es famosa por una batalla ahí que dio el general Morelos en la Guerra de la Independencia. Entonces ahí hicimos el evento y al final del evento ya teníamos un montón de originales y de publicaciones. Y alguien dijo, esto sirve para un museo. Y pues sí, sirve para... Entonces nos pusimos a investigar dónde estaba el Museo de la Historieta para entregar todo este material. Y resulta que no hay, en México no hay un museo digno de la historieta, y alguien más nos dijo, pues si no hay vamos a formar. Pues entonces que nos aventamos, como alborras, hay que hacer un museo, juntamos recursos entre los mismos amigos y rentamos un espacio, y al siguiente año de ese homenaje que le hicimos, ya decidimos formar el museo. Y afortunadamente en la fundación de ese museo nos acompañaron grandes amigos de ustedes, maestros o admirados, como Joaquín Cervantes Basoco, creador de Tagua, del Pirata Negro. Estaba también don Antonio Gutiérrez, que hacía una historieta que se llamaba Lágrimas y Risas y Amor. Estaba Sixto Valencia, que hacía el Memín. Y estaba otro amigo que se llamaba Rubén Lara, que hacía Fantomas. Los creadores gráficos de todas estas publicaciones ahí nos acompañaron. Había otro también de los grandes, maestro Ramón Valdiosera, no sé si pero él es... ¿Sí? Ramón Valdiosera, pues sí sabes de él, ¿no? Claro. Él fue de los fundadores de la historieta mexicana. Bueno, el caso es de que entonces al siguiente año invitamos a otro, y así cada año invitábamos a nuevos personajes, creadores de historietas, y todos nos donaban originales, o sea, las pinturas de donde hacían las portadas, los dibujos originales en tinta, donde venían los interiores de la historieta, y nos empezaron ya a donar hasta objetos. Por ejemplo, ahí en el museo tenemos los tenis de Memín Pinguín, con los que se inspiró Sixto para dibujar a su personaje. Él diseñó una gorrita que tiene la M del Memín, y también ahí está, la donó al museo. Tenemos un tlacuilo de oro. El tlacuilo de oro que decía que había el maestro, se ganó 2 tlacuilos de oro. Era una presea, así como el Oscar, que anualmente lo entregan, que a la mejor película, que al mejor... Bueno, en la historieta era al mejor portadista, al mejor fondista, al mejor dibujante, al mejor escritor. Entonces había un reconocimiento anual que se entregaba. Entonces Elia Dercel nos donó, a ella le habían dado su trofeo del tlacuilo de oro por ser era la mejor la fotonovela de 1971-72, y nos regaló su tlacuilo de oro. Entonces, objetos como esos están en el museo. Pero este es un museo ciudadano. Esto quiere decir que no tenemos absolutamente un centavo del gobierno para su manutención. Entonces, ¿qué hacemos para que pueda existir el museo? Lo que hacemos en el museo es, como tenemos un gran acervo, hacemos investigaciones y las convertimos en libros. Este libro, por ejemplo, en este libro habla de las historietas que hablan de la historia de la lucha por la independencia. Aquí viene el Niño Artillero, viene Morelos, viene Hidalgo. Entonces ya tenemos las historietas, las estudiamos, hacemos un estudio, sacamos algunas reproducciones y hacemos libros, ¿no? O hacemos libros de personajes, de autores. Por ejemplo, que se llama Butze, un chamaco de 100 años, por ejemplo, está dedicado a Germán Butze. Resulta que los primeros superhéroes de la historieta mundial, ¿quién crees que fue? Digan algún nombre. El primer superhéroe de la historieta, del cómic. Ay, no, sí sabe. Digan cualquier nombre. Spider-Man. Bueno, es de los 60s. Superman, el que se dice que es el primer superhéroe de la historieta, apareció en 1938. Los supersabios, hecho por un joven dibujante mexicano que se llamaba don Germán Butze, creó los supersabios en 1936. Aquí está. Es este.
resulta que la primera vez que aparece el prefijo super en la historieta mexicana lo creamos en México, con los supersabios. Los supersabios eran Pepe, Paco y Panza, eran unos jóvenes de secundaria que hacían inventos, podían viajar a la luna, al interior de la Tierra, a Marte, podían crear inventos para terminar con las guerras, se podían hacer pequeñísimos y se podían introducir en el organismo. Fue también prácticamente el maestro de las historietas de ciencia ficción en México, los supersabios. Entonces, ese tipo de investigaciones somos los que hacemos y damos otra vez a conocer a todos esos personajes. En este caso, por ejemplo, nuestro museo se llama el museo se llama Joaquín Cervantes Basoco. Si quieren enseñar. Joaquín Cervantes Basoco era un chavo que le gustaba el fútbol y dibujar. Y su gran aspiración era trabajar en unas revistas que se llamaban Pepín y Chamaco de la época. Él quería trabajar ahí en esas revistas. Y fue y le dijeron, no, tus dibujos están muy feos, vete a vender pepitas, tú no sirves para historietista. Y entonces él se fue a otra publicación sencilla y le admitieron sus dibujos. Y él fue las primeras historietas deportivas dedicadas a la lucha libre, al fútbol y al box. Entonces él hizo un personaje que se llama Pies Planos. Pies Planos era un boxeador muy bueno que tenía unas patotas. Entonces le hacían mucha bulla, mucho bullying, ¿no? Abusado con tus patotas y no sé qué. Entonces era muy bueno, iba ganando las peleas, se desconcentraba porque empezaban a burlarse de él y lo noqueaban, ¿no? Entonces él decide enmascararse para tener otra personalidad y resulta que llega a ser campeón de la lucha libre. Y entonces sus aventuras eran de un enmascarado, mucho antes del Santo. El Santo va a aparecer hasta 1952, pero Pies Planos, ahora ya enmascarado, era la Pantera Blanca, ¿no? Y es muy interesante porque en estas historietas ya involucraba a los luchadores de la época. Es decir, las historietas se convertían en donde los personajes vivos los introducían en la historieta. Como el Santo. El Santo era una persona. En Estados Unidos, por ejemplo, Superman, Batman, todos esos son personajes ficticios. Y en México, el gran aporte de México a la historieta mundial es crear personajes vivos. Capulina, pues era una persona que podía, y tenía su cómic, su historieta. El Santo lo podían ver en las luchas y podían leer sus aventuras en el cuentito. Entonces México ha aportado muchísimo a la historieta, algo que nos está perdiendo y que ya nos está reconociendo. Otro de los aportes importantes es, por ejemplo, la fotonovela y el fotomontaje. Esta forma de hacer historietas a través de fotografías la inventaron en México un señor que se llamó José G. Cruz, que fue el que inventó después el enmascarado de plata, que fue Santo. Todos los mangas y muchos de los cómics que se hacen ahora dibujan así las figuras y luego ponen una foto de los edificios o de algo y lo ponen alto contraste y ya las incluyen en sus producciones y salen unas cosas muy bonitas, lo que hace el Photoshop, donde involucran la fotografía y el dibujo. Bueno, pues eso se inventó en México con técnicas de fotografía y dibujo, que fue el fotomontaje, desde 1943. Entonces, todo este aporte que ha hecho México a la historieta mundial actualmente está perdido. Y nuestro interés como admiradores de la historieta, como investigadores, como creadores, en algún caso, es luchar porque todo eso se recupere. Una cosa que les quiero decir, esto empieza a generarse por allá por los 30, en 1934, hay una revista que se llama Paquín. Paquín es una revista de un señor que se llama Francisco, y a su historieta para niños le pone Paquín por lo de Paco, ¿no? Y entonces, como no hay muchos dibujantes mexicanos, en realidad casi no hay que hagan historietas, se publicaban las norteamericanas, pues Popeye, o todas las que quieran, ¿no? Hay un montón. Entonces, pero poco a poco le dieron oportunidad a los mexicanos, y resulta que los mexicanos desplazaron a todos los gringos, porque estaba esta de Paquín,
y luego vio otro que tenía éxito y sacó otra que se llamaba Paquito, un mexicano, y luego sacaron esta que se llama El Pepín, y luego sacaron otra que se llama El Chamaco, y resulta que ya había un montón de revistas de historietas, de tiras cómicas norteamericanas, pero que poco a poco los mexicanos fueron imponiéndose, y llegó un momento en que ya no había ninguna tira cómica gringa en nuestras producciones, y además de semanales que salieran, empezaron a salir 2 veces por semana, luego 3 veces por semana, luego 4 veces por semana, hasta que llegaron a aparecer diario. En México es el único país del mundo donde ha habido diarios de historietas. Eran historietas continuadas, ustedes leían 5 o 6 páginas de una historia, mañana leían la continuación, y había historias que podían tener 300, 400 o 1000 o más de 1000 páginas. Entonces un niño que leía, digamos, El Pepín, por decir algo, estaba leyendo por lo menos 10 novelas gráficas, porque las estaba leyendo por partes, era como por entregas. Entonces tenían una gran preparación para leer, para entender, para escribir, de una gran, así se dice, ¿no? La persona que no... También en México se usó por primera vez el término novela gráfica. Sí, mucho antes de que Will Eisner, por ahí, en los que, bueno... 60, 70. Ajá, pues ya en México ya decía diario de novelas gráficas, estamos hablando de los 40, 50. Entonces, fue muy interesante. ¿Cómo vamos en tiempo? Perdón, no me vaya yo Tienes así como 5 o 6 minutos para que pasemos con los compañeros. Bueno, nuestro interés desde el museo es tratar de convencer al Estado mexicano, a nuestros gobernantes, de que es importantísimo recuperar toda esa memoria histórica a través de un museo. No existe el gran museo de la historieta mexicana. El único museo que existe en toda la República es el que fundamos nosotros en Cuautla, y ahora estamos en Anenecuilco. Anenecuilco es la tierra donde nació el general Emiliano Zapata. Ahí está nuestro museo, un museo modesto, pero es el único. Entonces estamos peleando porque exista un gran museo, pero además que pudiera existir esta historia de la historieta en toda la República, en todos los estados, en los municipios, una exposición donde la gente pueda ir viendo la evolución de la producción mexicana. Porque ahorita los jóvenes de ahora, su máxima aspiración es trabajar para Marvel y para DC, o hacer un dibujo manga, que todo eso está muy bien, pero también es conveniente y necesario que conozcan sus raíces, la historieta que producían los mexicanos. Y entonces, de todo esto antiguo con lo nuevo, van a hacer algo más novedoso, que es lo que puede proporcionar México al cómic mundial. Si estamos haciendo un manga, ¿qué le estamos diciendo al mundo entero? Pues está muy bonito tu manga, ¿no? Pero pues es una copia pues mejor me compro un japonés, o un superhéroe. ¿Por qué queremos forzar a los héroes a que tengan poderes con los cuales pueden resolver todo? Los héroes mexicanos no necesitaban de superpoderes. Los héroes mexicanos lo que utilizaban era la inteligencia, lo que utilizaban era el ingenio, sus capacidades creativas, capacidades de poder resolver los problemas con cosas que tenemos a la mano. Chanoc, el gran héroe de maya, porque Chanoc es un nombre maya, se supone que era el dios rojo, se identificaba por una gran playera y tenía aquí un diente de tiburón. Entonces Chanoc luchaba contra los traficantes, pues estaba cerca de las fronteras, entonces se introducían algunas cosas malas. Entonces ellos luchaban, defendían la selva, defendían a la fauna, defendían a la flora. Nuestros héroes de veras eran personas cercanas a la gente. Por eso tenía mucha aceptación la historieta mexicana, porque las historias, lo que le pasaba a los personajes y héroes de las historietas, le pasaba a la gente. Memín, ¿qué era Memín? Era un niño que no tenía papá, se le había muerto su papá, su mamá era una señora que lavaba ropa, él no tenía para los zapatos, en fin, eran aventuras que le calaban a la gente.
sus amigos de Memín, Ernestillo, su papá un carpintero borrachín, ya que estaba borracho lo golpeaba. ¿Quién más? Carlangas, su mamá cabaretera, su papá un rico que ya vivía con andaba con otras novias y su madre no lo dejaba que reconociera a su hijo. O sea, dramas de la vida que la gente las vivía y las reconocía. Entonces todo eso alimentó la gran producción mexicana. Los compañeros fueron partícipes de esa gran época de nuestra historieta, vamos a llamarle de la época plateada. De lo que les he platicado más o menos fue la época de oro, diarios de historieta, imagínense. Ya en la época plateada fue también muy importante porque las historietas mexicanas todas se leían en Sudamérica, en España y en gran parte del habla hispana de Estados Unidos. Tuvieron tanto éxito porque los gobiernos de Sudamérica vivían oprimidos, y España también, estaba el dictador Franco, en toda Sudamérica estaban los gorilas, estaba Pinochet, estaba Videla, entonces para ellos un rayito de luz ahí de entretenimiento, pues era la historieta mexicana. Y yo han venido personas ya, visitantes que vienen a México, y podemos hablar de lo mismo, podemos hablar de historietas, y nos dicen, no, pues todo lo que me dices yo lo leía, yo te leo Vidas Ejemplares, Vidas Ilustres, te leo La Pequeña Lulú, te pueden hablar. Ese fue otro caso. En Estados Unidos truena primero la historieta que en México. Entonces, lo que nosotros creíamos que eran nada más traducciones como las de Archie, como las del Pájaro Loco, como las de Bugs Bunny, como las de La Pequeña Lulú, Periquita, todo eso lo escribían mexicanos y lo dibujaban mexicanos. El caso más sorprendente es el del Hombre Araña. Resulta que el Hombre Araña en Estados Unidos lo hacían muy bonito, era mensual, y en México lo publicábamos quincenalmente. Entonces los mexicanos se acabaron toda la producción gringa y le dijeron, pues danos para publicar, pues ya lo tenemos. ¿Cómo que ya lo tienen? No, pues es que es mensual, pues aquí no está. No, dice, no. Ahí es donde entra la creatividad del mexicano. José Luis Durán y otro compañero escritor les propusieron a Marvel, pues si no pueden ustedes, denos chance a nosotros. Entonces mucha de la producción de los 60s de la prensa del Hombre Araña es hecha y escrita por mexicanos, y hasta con villanos ahí que le dieron la oportunidad de hacer. Entonces esa es la gran importancia y aporte de nuestra historieta al cómic mundial, que es muy importante que se recupere. Lo que estamos haciendo ahorita es la formación del Consejo de la Historieta. Todavía hay maestros como los aquí presentes que participaron en esas grandes épocas de la historieta, pero además están los hijos, las viudas, los familiares de los historietistas que se están integrando también a este consejo para demandarle al Estado mexicano que se funde ya el Gran Museo de la Historieta Mexicana y se puedan abrir exposiciones donde se explique todo ese desarrollo de nuestra historieta en el país. Y hay una forma donde todos pueden colaborar, todos. Es una red de apoyo al Consejo. Esta red de apoyo, pues lo único que necesita es a través de las redes, del Twitter, del Face, apoyar, por ejemplo, las peticiones. Ahorita hay una petición en una plataforma que se llama Change.org, donde se le está pidiendo al presidente que se funda el museo. Entonces, lo único que tiene que hacer la gente pues es firmar y poner, pues por qué, si quieren ponerlo, ¿no? Pues, me gustaría conocer más, o yo leí de niño, y etcétera. Entonces eso está en Change.org. Y todo eso viene aquí en este plan que se llama Plan de Rescate y Fomento, y aquí vienen los datos, ¿verdad? Entonces esto vale 15 pesos, el que la quiera lo puede adquirir ahorita, y el que no puede tomar el correo y se los enviamos en forma digital a su correo electrónico. Entonces Queda un minuto, Rubén. Ya, le dejo la palabra a dos compañeros, a dos grandes amigos, a dos maestros que les tocó esta parte de la historieta mexicana de los 60, 70, donde todavía estaban inundados los puestos de periódicos. A mí me gustaría así conocer su testimonio
Y con eso ya después dejaríamos un espacio para preguntas y todo eso, pero por ahorita pasaríamos a esta segunda parte de la plática. Muchas gracias.